Bienvenidos al programa Una vida por la libertad, un ciclo de entrevistas sobre la vida, obra y legado de las mentes e intelectuales más importantes forjadores de la sociedad libre. Soy Rafael Rincón Urdaneta Serpa, investigador de Fundación para el Progreso. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante sobre una figura tremendamente importante para la recuperación de la democracia en los países de Europa Central y del Este. Hoy vamos a hablar de Václav Havel y nos acompaña en esta ocasión Iván Birker. Buenas tardes, Iván Birker. Gracias. Bien, Iván, primero voy a proceder a leer un poco tu currículum, que es bastante nutrido, para que después entremos en una breve reseña biográfica sobre Havel y de ahí pasemos entonces a una conversación que vamos a tener sobre el personaje. Iván Birker Barra tiene una licenciatura en periodismo en la Universidad de Chile, así como una licenciatura en ciencias sociales y un PhD en la Universidad Carolina de Praga. Es y ha sido académico en varias casas de estudios superiores chilenas, como la Universidad del Desarrollo, la Universidad de los Andes y la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, entre otras. También ha sido académico visitante del Colegio Interamericano de Defensa y la Universidad Nacional de Defensa, ambos en la ciudad de Washington, los Estados Unidos. En el área de investigación se ha dedicado a la teoría de las relaciones internacionales, a la seguridad internacional y actores extrarregionales en el hemisferio americano. Iván Birker es conocedor de la historia y la actualidad checas, especialmente de la Revolución de Terciopelo y de la transición del comunismo a la democracia, gracias a sus años de vida en la extinta Checoslovaquia y a su relación actual con la República Checa. Iván, la persona de la que vamos a hablar hoy, yo creo que amerita una introducción donde dejemos claros algunos puntos. Primero, Havel nace en Praga en el año de 1936. Fue un político checo, pero sobre todo fue un intelectual. Fue un gran dramaturgo, fue escritor, fue disidente frente al régimen comunista de Checoslovaquia y luego, una cosa curiosa además, porque fue el último presidente de la República de Checoslovaquia y el primero de la República Checa. Es decir, fue técnicamente presidente de dos países, ¿no? Noveno y primero. ¿Cómo? Noveno. Claro. De noveno y último de Checoslovaquia y primero de la República Checa. Havel se convierte en una figura mundial durante los años de Guerra Fría y precisamente es por su labor de disidente. Se convierte en una figura central, o al menos una de las figuras importantes del apoyo a la Primera de Praga. Además de eso, es un portavoz de la Carta 77, un portavoz fundamental de la Carta 77, y del Comité para la Defensa de las Personas Injustamente Perseguidas. Luego, cuando las reformas de Gorbachev en la Unión Soviética debilitaron la dictadura comunista checoslovaca, Havel participó activamente en lo que se llamó el Obchansky Forum, es decir, en el foro cívico, que agrupaba a la mayor parte de la oposición, que era un foro además bastante transversal. Así es. Encabezó la Revolución de Terciopelo y en 1989 este proceso puso en jaque precisamente al régimen hasta su caída. Havel fue de una línea política europeísta y democrática que facilitó las reformas económicas liberalizadoras de Klaus, posterior presidente de la República Checa, el desmantelamiento de la economía planificada y la reconstrucción de las instituciones democráticas. Havel tenía una salud más bien quebradiza, era un fumador empedernido además durante muchos años, especialmente durante los años de la cárcel, y murió a los 75 años de edad, ¿no? Havel tuvo una obra muy importante, muy nutrida además, una larga lista de cosas que escribió, de textos para el teatro, además de otros, ¿verdad? Entre ellos, yo creo que, y eso lo vamos a conversar un poco más adelante, están obras como, por ejemplo, Largo Desolato, Cartas a Olga, que es fundamental, porque además es una obra política, que lo habíamos comentado hace un rato, y Odhazeni, que se traduce al español como Retirada. No, primero, Iván, a todas las personas que hemos tenido acá en esta entrevista le hemos preguntado cuál ha sido su primer contacto intelectual, ¿no? con el autor, cuál fue el primer libro que leyeron o cuál fue la primera referencia que tuvieron. Pero a ti te vamos a hacer una pregunta muy distinta, porque tú conociste a Havel. Es decir, cuando te preguntamos cómo conociste a Havel es en términos estrictamente literales. ¿Cómo fue ese Havel disidente que conociste en los años 80 ya? Así es. Yo conocí a Havel en circunstancias bien especiales. Lo conocí siendo estudiante allá a través de compañeros míos. Mi facultad quedaba en una calle que queda todavía en una calle que da hacia el río Vltava y es vecina, ¿no es cierto?, a un palacio que se llama Lajansky. Este palacio es de mediados del siglo XIX. Se lo mandó construir, tengo entendido, el conde Lajansky, pero tiene la particularidad de que abajo él instaló una cafetería que fue muy importante. Ahí
en ese palacio vivió y por lo tanto frecuentó mucho este café Bedřich Smetana, más adelante los hermanos Čapek, en fin, este café, Slavia, es un café de mucha tradición en Praga y tiene esta particularidad de que fue frecuentado, ¿no es cierto?, o ha sido frecuentado, mejor dicho, por una cantidad de personajes muy ilustres de la historia checa. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales Havel frecuentaba también este lugar. También ahí está la Facultad de Cinematografía, que en corto es FAMU, se denomina esta facultad, donde estudia a aquellas personas que están estudiando carreras relacionadas con el cine. A lo que voy es que el Café Slavia era un punto de encuentro permanente también de la disidencia o de la gente cercana a Havel en aquellos años. Bueno, esta fue la manera en la cual yo lo conocí a él, tomando café y conversando sobre mil cosas, porque era una persona extraordinariamente interesante. Sin embargo, yo tengo que decir dos cosas sobre él. Uno, lo que yo pienso hoy día sobre él, que no es necesariamente lo que yo pensaba en esa época. En esa época yo debo decir de que Havel, para mí, un muchacho joven, no checo, conociendo la cultura checa, me parecía un ser absolutamente marginal, viviendo un ostracismo realmente desgarrador en su propio país. Mirado a la distancia, yo concuerdo mucho con un gran historiador británico, Timothy Garton Ash, que lo debe haber conocido más o menos en la misma época, a comienzos de los 80, de la década de los 80. Bueno, y él dice algo que yo creo que realmente eso ilustra mucho de cómo era Havel. Él dice, es el epítome del disidente, es decir, una persona perseverante, digna, tenaz. Yo debo decir de que a mí me pareció siempre las disquisiciones, elucubraciones, especulaciones que teníamos sobre el devenir del mundo en esas mesas me parecían algo francamente irrealizable lo que él pensaba, y seguramente sobre eso vamos a conversar un poco más adelante. Pero yo, puesto en el escenario internacional de hoy, a mí me parecía en aquellos años estar conversando como hoy día seguramente pudiésemos conversar con esta disidente birmana, ¿ya? Que no se sabe cuándo la situación va a cambiar en Birmania y que ella lucha y lucha y tiene ideas muy claras sobre su país, sobre el devenir, pero que cuando uno no está, como lo estaba Havel y seguramente esta disidente birmana, compenetrados verdaderamente con la historia de su país, se ve un poco lejana. Entonces, sintetizando, yo creo que mi encuentro con él tiene esta particularidad de que fue cambiando con el tiempo y desde luego que al día de hoy yo siento una admiración intelectual por él que en ese momento francamente no podía tenerla. En aquel momento lo veías como una persona sin mucha importancia, pero probablemente como un idealista al que seguramente no le veías mucha expectativa y muchas esperanzas de salir adelante en su proyecto, ¿no? Mire, yo no utilizaría la palabra idealista, porque el idealista vive de sueños e incluso de utopías. Y yo soy un convencido de que si todos quisiéramos implementar nuestras utopías, viviríamos en una guerra civil permanente. Sería una guerra tremenda. Tenemos que ponernos de acuerdo, transar en nuestras ideas. Por lo tanto, coincido con Timothy Garton Ash. El epítome del disidente. El disidente no era necesariamente un soñador. Pese a que en ese momento, como insisto, a mí me parecía irrealizable lo que él hablaba. Claro. Sin embargo... En esa época no se veía el fin del comunismo. O sea, no era una cosa que se viera, por ejemplo, inminente ni nada por el estilo, ¿no? Yo utilizaría efectivamente la palabra inminencia. O sea, inminente no era, pero que el comunismo iba a tener un fin, eso en Praga no le cabía duda, yo creo que a nadie, por lo menos los extranjeros que estábamos ahí.
la gran duda era si alguna vez en la vida íbamos a alcanzar a ver el fin del comunismo. Claro. Entonces, por eso que toda la década del 80 es tan impresionante y el movimiento en general en Europa Central y en la Unión Soviética, etcétera, y luego particularmente lo de Praga, me tuvo a mí particularmente, como digo, viendo día a día, casi minuto a minuto, tratando de entender y de reconocer lo que estaba ocurriendo. Era algo sencillamente extraordinario que yo jamás logré imaginar, ¿ya? Esas concentraciones de miles de personas en la calle central, la Václavské na Městí, o bien esa concentración tan tremenda que yo dije, aquí sí, que lo que había se derrumbó, cuando en una gran explanada que hay en Praga, que se llama Letna, se juntaron personas que las cifras más modestas dicen 800.000 personas. Cuando eso ocurre, algo que yo jamás imaginé, efectivamente el país estaba cambiando. Claro. Iván, vayamos un poco más atrás en la vida de Václav Havel. ¿Cómo era? Porque fíjate que él nace en una Europa, además que Praga era una ciudad tremendamente cultural, una ciudad de una riqueza intelectual tremenda. ¿Cómo era? Hay dos cosas que te voy a preguntar. ¿Cómo era el entorno inmediato de Havel? ¿Cómo era su entorno social, económico, político? ¿Y cómo era el entorno, el contexto internacional de esa época? Partamos por lo más fácil, lo segundo. El contexto internacional, y eso se veía en Praga y en cualquier parte en Europa Central, la Guerra Fría. Eso era lo que dominaba. En el tránsito de las personas, etc. O sea, el contexto, Guerra Fría. Guerra Fría. Ahora, yendo a Havel en particular, Havel es una persona cuyos orígenes, o en cuyos orígenes ya se advierte una cantidad de contradicciones que quizás más adelante, en algunos años, algún biógrafo vaya a poder escudriñar de mejor manera. Pero yo diviso una cantidad enorme de contradicciones en su biografía, en lo que se conoce de su biografía. Mira, hay cuestiones muy dicotómicas. Por ejemplo, él siempre sostiene que él provenía, lo cual es cierto, de una familia muy adinerada, por padre y por madre. La familia burguesa que llamaban. Exactamente, ¿ya? Y que por esa razón él no habría podido estudiar en la universidad. Eso es lo que dice la biografía oficial y lo que él siempre ha dicho. Sin embargo, a mí personalmente, pensando que todo eso es posible, que haya ocurrido, sin duda, no lo pongo en duda. Pero sí es muy extraño que su hermano Iván es un científico muy connotado. Muy connotado. Es un ingeniero en cibernética que ha hecho grandes aportes a la ciencia. Entonces, para mí me cuesta, mirado muy racionalmente, tratar de entender cómo una persona que proviene de esa familia puede estudiar y el otro no puede. Entonces, ahí hay, yo creo, una primera gran contradicción en la vida de Havel, ¿ya? O cuestión dicotómica, más bien, en esos términos lo pondría. Bueno, él tiene este origen familiar, ¿no es cierto? Y por el lado de la madre, él proviene de una familia más bien del ámbito de las letras, ¿ya? Su abuelo fue un diplomático y un periodista bastante importante, aunque siempre en el área de Europa, ¿ya? Creo que lo más lejos que estuvo fue cónsul en, no sé si en Kilo, en Hamburgo. Pero él, por el lado materno, es el lado de las letras. Claramente hay una herencia por el lado materno, si uno mira su historia. Y por el lado paterno, es una familia que tenía propiedades bastante importantes, sobre todo en Praga y en algunos lugares que son extremadamente caros antes y ahora. Por ejemplo, en el Palazzo Lucerna, pertenecía a su familia, algunas instalaciones en lo que es Barrandov, que son los centros de son los estudios fílmicos que conocidos como por siempre como el Hollywood del Oriente, ¿no? Claro. Entonces, pero su padre era empresario de esa área, no era artista, era empresario de esa área. Básicamente. Así, él lo veía como negocio.
Y si uno mira la biografía de Havel, claramente es el lado de la madre el que primó. Perfecto. Y sobre la juventud de Havel, ¿no? ¿Cómo transcurre la juventud de Havel? Porque está este episodio que efectivamente se dice que Havel tuvo problemas para ingresar, y cito acá textualmente, entrecomillado, por sus orígenes burgueses, ¿no? Había tenido esos problemas para... Y había hecho varios oficios, entre esos creo que había sido ayudante en un laboratorio de química o algo por el estilo, pero él finalmente, él tuvo estos traspiés, ¿no? ¿Cómo es esta juventud de Havel? Esos días donde tuvo estas dificultades, donde tuvo esta... Yo tengo la impresión de que él tiene una infancia protegida y quizás con grandes aspiraciones por parte de su familia. Él estudia en una escuela bastante elitista que había en Podiebrady y tenía como compañero ahí a Milos Forman, que posteriormente llegó a ser un gran director de cine, muy reconocido, que vive desde hace muchísimas décadas ya en Estados Unidos, ganador de Oscar, en fin, un gran cineasta. Pero Havel, por alguna razón extraña, no llega a la universidad, y en la biografía oficial de él indica que tuvo que estudiar para laboratorista químico, una cosa así, ¿ya? Cosa que tampoco le apetecía mucho, parece, y bueno, él se dedicó básicamente a escribir. Entonces él opta y tiene algunas posibilidades de estudiar posteriormente con un sistema a distancia, ¿ya? Y él trabaja en algunos teatros, ¿ya? Básicamente yo diría que lo más rescatable por el impacto en su vida es cuando él trabaja, tengo entendido que de tramoyista o algo así, en Zábradlí, que es un teatro importante de Praga. Y digo que esto es muy importante porque ahí conoce, ¿ya? Ahí conoce a una muchacha joven de apellido Splihalova, Olga Splihalova, claro, que se convertiría en su esposa. Y una mujer además muy influyente en su vida. Claro, pero aquí nos encontramos con una segunda gran contradicción en él. Porque esta persona, que provenía de este ambiente socioeconómico, se empareja con esta muchacha que proviene de un barrio de Praga que era bien complicado en esa época. Además, ella era de una familia obrera, un barrio que se llama Žižkov. Žižkov, claro. Claro. Y resulta que ella además trabajaba, era acomodadora en el teatro. Entonces, ahí también yo veo una contradicción. Pero como las grandes cosas que uno hace en la vida, entre otros casarse, tiene a veces impacto por muchos años, ella yo creo que es la que efectivamente lo lleva a asumir las posiciones políticas que tuvo. Yo diviso en ella, en Olga Splihalova, una fuerza, un carácter realmente admirables. Y yo creo que eso jugó un papel muy importante en... un soporte moral, un apoyo... Efectivamente, un gran soporte, una claridad en el pensamiento, en las acciones. Yo creo que fue ella la que impulsó y llevó finalmente a Havel al camino de la disidencia. Cuando Havel conoce a Olga, él ya trabajaba como dramaturgo, como escritor, es decir, ya le escribía cosas para el teatro. Efectivamente, él ya tenía algunas obras y escribía pequeños ensayos, en fin, también algunas obras, pero que no tuvieron mayor trascendencia. No. Havel en esos años, tengo entendido que él se casa en el 64 por ahí. Él empieza a participar más activamente en la vida, llamémosle, gremial de los escritores. Él comienza a ser muy activo en la Unión de Escritores Checoslovacos. Y yo creo que es ahí donde él comienza a ver cómo la sociedad existente en ese momento no le daba el cauce que él quería. Pero por aquellos años estamos hablando de manera muy germinal, su
su posterior pensamiento liberal e incluso de disidente. Por aquellos años él simplemente, tengo entendido que, además muy natural a esa edad, ¿no es cierto?, él andaba buscando el destino de su vida. ¿Se le conoce a Havel algún tipo de influencias intelectuales? Es decir, digamos, porque aquí estamos hablando del Havel que está escribiendo ya, que ya está teniendo un cierto reconocimiento, al menos en el mundo local del teatro y de las artes. Pero, ¿qué influencias se le conocen a él intelectuales? Es decir, ¿qué leía Havel o qué se sabe algo de eso? Porque en la biografía no queda muy, en las biografías de Havel, digamos, no queda siempre muy claro de dónde Havel se va nutriendo un poco de todas estas ideas, más allá de que está claro que Havel se nutre mucho de la realidad que está viviendo. Efectivamente, él empieza a tomar contacto con personas que son un poco mayores que él en esa época o de su edad, pero que comienzan a tratar de entender lo que está viviendo la Checoslovaquia de entonces, la Europa de entonces. Yo diría que hay un filósofo muy importante, Patočka, que juega Que va a tener un papel importante. un papel importante en tratar de entender el mundo desde los ojos de Havel. Y también Ludwig Watzlawick juega un papel muy importante en su manera de enfrentar el día a día en la unión de escritores. Le ayuda a escribir ciertos discursos que empiezan a provocar, a tener cierta trascendencia, ¿ya? Estamos hablando de mediados de los 60, es decir, cuando Checoslovaquia comienza a tratar de encontrar un camino distinto, ¿ya? O sea, lo que Václav Havel estaba tratando de comprender sobre la naturaleza del comunismo y sobre los destinos de Europa, lo estaban viviendo todos los checos de su generación, de una u otra manera. Y es en esa vorágine cuando emerge una posibilidad muy inédita que iría a cambiar el rostro de las ideas de izquierda en el mundo, como es la perspectiva de un socialismo con rostro humano, claro. ¿ya? Y que culminaría, ¿no es cierto?, con lo que se denomina la primavera de Praga y que es aplastada con mano militari en agosto del 68. Entonces, este proceso Havel lo va siguiendo no de manera protagónica, pero sí tratando de entenderlo y apoyándolo, desde luego. Pero en ese momento todavía Havel no es la figura de política. En ese momento todavía Havel es una persona aún que está actuando, que está cercana al círculo de las personas que están en esto, pero que no es protagonista de la... Efectivamente, el día de la invasión, él se encuentra trabajando en la radio y yo diría que, bueno, es razonable por el efecto que tiene tamaño proceso de ser invadido por una potencia extranjera, ¿no es cierto? Y de aplastar un movimiento genuino, porque no hay que olvidarse un detalle. El Partido Comunista, terminada la guerra, el Partido Comunista gana la elección en Checoslovaquia. O sea, yo diría que en Checoslovaquia existía un piso, llamémosle, para que fructificaran ideas comunistas, ¿ya? Esto es bien interesante porque además no olvidemos que Bohemia era la parte industrializada del Imperio Austrohúngaro. Y no nos olvidemos de que el proceso de independencia, ¿no es cierto?, Masaryk, el 18, hasta adelante lo que los checos le llaman la Primera República, era una potencia industrial de primer nivel, ¿ya? Visto en perspectiva global. Lo que comentábamos un poco fuera de cámara, es difícil entender la mentalidad general checa sin este proceso de la Primera República y sin entender el gran papel de la familia Bata. O sea, Bata era un consorcio global en la década del 20 y con, además, perspectivas político-culturales de la familia Bata de nivel global.
con inversión en Brasil, en África, por supuesto que en Estados Unidos, en toda Europa. Más adelante en Chile. Claro, o sea, el imperio Bata surge en la década del 20. Eso marca mucho a un país que no nos olvidemos. Además que es un país pequeño, no solo territorialmente, sino que poblacionalmente. Entonces, con empresas industriales de primer nivel, ¿ya?, de primerísimo nivel, eso lleva a generar un ambiente político en el país donde se quieren tener caminos propios. Yo así veo la Primavera de Praga. O sea, era un proceso genuino, donde podía confluir o tratar de encontrar un modus vivendi dentro de la Guerra Fría, un modus vivendi nuevo, original, ¿ya? En ese sentido fue un proceso extraordinario. Yo realmente creo que no solo marca la historia checa, la historia de Europa, que no ha sido suficientemente trabajada, y eso lo testimonian muchos trabajos de Timothy Garton Ash, sino a nivel global, ¿ya? Entonces, el año 68 es fundamental en todo este proceso de las ideas políticas. Pero tomando nuestra figura, Havel, ahí es cuando comienza a asumir, a descubrir de que el mundo comunista, como él lo decía, se lo escuché decir varias veces, es irreformable. Irreformable. Claro, y de ahí que Havel tuviera desconfianza en esta idea del socialismo con rostro humano. Efectivamente. Porque él discrepó de esa idea. Es decir, cuando aparece esta cuestión del socialismo con rostro humano, de un socialismo bueno, por decirlo algo, con más libertades, Havel no estaba muy convencido de eso. Havel, lo comentábamos también fuera de cámara, que Havel tenía una lectura completamente distinta de la necesidad de terminar con el comunismo. Efectivamente. Él tenía, como lo comenté inicialmente, él tenía el pálpito, diría yo, de que el comunismo iba a terminar. Y él creía, la historia le dio la razón, de que él lo iba a presenciar. Dudo que haya pensado que iba a tener un rol protagónico, pero sí que lo iba a vivir. Eso lo tenía claro en esas conversaciones que a mí me llamaron mucho la atención. Ahora, lo que es muy importante rescatar en Havel, en esta perspectiva de que hay que oponerse al comunismo. El periodo de normalización, que es el que se inicia, ¿no es cierto?, con la invasión soviética y que abarca todo el gobierno de Gustav Husak, tiene una gran particularidad. Comienza a desarrollarse lo que, y esto no es de Havel, a pesar que Havel lo toma de un filósofo checo muy importante, Vielogradsky, que emigra a Italia, el de la sociedad y cultura paralela, ¿ya? Él cree que esto es posible. Y esto es posible por un hecho práctico que cuesta dimensionarlo fuera del país, pero que cuando se menciona se entiende el contexto. Hoy día se habla mucho, se recuerda que Havel era una persona, ¿no es cierto?, amante del rock y muy cercano a las manifestaciones culturales. Pero esto tiene razón con lo que estamos hablando. Porque el año 68 estaba germinando un grupo de música que fue fundamental para los jóvenes checos de esa época, ¿ya? Con un nombre muy curioso, ¿ya? Plastic People of the Universe. Los checos jóvenes, mis compañeros de la universidad solían hablar de los plásticos, para allá, para acá, para referirse a alguna de las canciones o qué sé yo. Ahora, el nombre se toma de una canción de Frank Zappa. Y eso es lo que explica por qué Havel es amigo de Zappa, claro, y de Lou Reed. Lou Reed dirigía en esos años un conjunto en Estados Unidos, un conjunto que duró muchos años, que se llama Velvet Underground. Claro. Entonces, ahí uno comienza a atar cabo a Velvet, sí, la revolución del terciopelo. Hay una conexión en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los plásticos? Que el proceso de normalización simboliza el anticomunismo en este grupo de jóvenes, ¿ya?
y son satanizados. Se les quita la licencia para actuar y luego se les comienzan procesos judiciales. Varios de ellos caen en la cárcel, ¿ya? Y eran músicos excepcionales, ¿ya? La lucha por sus derechos es lo que lleva definitivamente a Havel al mundo de la disidencia. Es decir, que es curiosamente un grupo, una banda de rock, la que de alguna manera produce en Havel la chispa al menos para hacerse más activo, porque ya viene un Havel disidente, ya viene un Havel que viene analizando la situación, pero es la situación de este grupo, de esta banda de rock, la que definitivamente dispara un poco. Y es todo aún más, mucho más prosaico, Rafael, porque en general, una de las grandes críticas que se le hacía a este grupo es que eran todos usaban pelo largo, ¿ya? Eran todos chascones. Entonces, eso provocaba una irritación muy grande en el régimen. Entonces, el usar el pelo largo, desgarbado, se transformó en un símbolo de oponerse al comunismo. Efectivamente. Entonces, por eso comienzan a surgir grandes manifestaciones musicales que son identificadas con una distancia del oficialismo, ¿ya? Todas estas manifestaciones. Entonces, además, cuando uno ve las fotos de la época, el propio Havel, todos con el pelo largo y, claro, como digo, todos desgarbados, ¿ya? Es por los plásticos, ¿ya? Ellos son los que gatillan entonces una toma de posición fuerte. Y la lucha por sus derechos es lo que lleva a Havel a fundar la Carta 77. ¿Y cómo es, Iván, el entorno? Porque ya sabemos que está cercano a este grupo y todo lo demás, y hay ciertos intelectuales que están en su entorno de amigos, pero ¿cómo es el entorno general de amigos de Havel? Porque hay un grupo más o menos frecuente, un grupo de amigos que son como los fieles, ¿no? Y que están siempre cerca, entre ellos obviamente está Olga Spijalova, ¿no? Esposa. Claro. Bueno, él comienza a rodearse mucho de este grupo de gente, casi todos músicos, ¿ya? Y comienza a tener relaciones con los músicos que eran sus referentes en el extranjero, ¿ya? Quiero hacer hincapié en Ludwig Watzlawick. Watzlawick es el que escribe, el que redacta lo que en Praga se conoce como las 2000 palabras, que es el manifiesto mediante el cual los intelectuales llaman al entonces dirigente máximo del Partido Comunista y de la República Checoslovaca, entonces, Alexander Dubček, a efectivamente profundizar la apertura, ¿ya? Y es lo que habría gatillado, ¿no es cierto? Siempre la explicación, las versiones históricas apuntan hacia allá, a que este manifiesto de Watzlawick, escrito por Watzlawick, pero firmado por varios, entre otros Havel, es el que gatilla la llegada de los tanques soviéticos. Producido esto, con el tema de los plásticos en proceso, surge esta carta para defenderlo. El año 68 implicó que a lo menos un tercio de los militantes comunistas fueron expulsados por estar comprometidos con la apertura. Claro. Bueno, que en todo caso tenía espíritu reformista. Claro. No tenía esta idea de descalabro del comunismo, sino no, reformista. Claro. Bueno, uno de esos personajes, que era el canciller de la época en esos años, Jerry Hayek, él se transforma junto con Havel en los voceros de la Carta 77. ¿Ya? Entonces, la Carta 77, y sobre esto siempre existió grandes dudas en Occidente. ¿Qué era la Carta 77? Y la Carta 77 no es ni más ni menos que lo que vemos hoy en el mundo entero. Una suerte de movimiento flexible, sin estructura. Muy transversal, además. Muy transversal, sin jerarquías muy claras. Y el tema de la vocería estaba dado únicamente, y eso se lo escuché también a Havel decir varias veces, que la vocería era únicamente para hacerle ver a los que lo escuchaban, porque yo diría que la sociedad checoslovaca
escuchaba mucho a la Carta 77, pero no tenía muy claro quiénes eran, qué hacían, porque era peligroso. Entonces, pero la idea del vocero era de que cada documento que circulara, ¿ya?, tuviera una cierta autenticidad. Entonces, la autenticidad se la daba el vocero, porque Hayek ya no tenía nada que perder, si había sido expulsado de los altos puestos, y Havel era la figura más reconocida de la disidencia. ¿Ya? Entonces, como no tenía mucho que perder, eran los que habitualmente firmaban estos documentos que circulaban escritos a máquina, ¿ya? Y varias veces con muchos calcos, entonces era borroso, en fin. Y el movimiento yo diría que ni siquiera fue un referente político. Eso sería un exceso. Era un movimiento transversal, muchos intelectuales, muchísimos. Algunos artistas también. De todo tipo, de todo tipo. Ahora, aquí yo diría que el tema de la Carta 77 marca, como se dice ahora, un antes y un después. ¿Por qué? Porque la Carta tuvo un impacto muy grande. Pero yo diría que el que magnificó la importancia fue el propio régimen comunista. Es cierto, el manifiesto, que salió en enero del 77, ya, firmado como por 200, 240 personas, y que al final del año ya tenía casi 1000, ese manifiesto fue un gran golpe periodístico. Apareció simultáneamente en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, en el The Times, en el New York Times, en el Le Monde, en los principales medios de Europa, de Occidente. Entonces el régimen pensó que estaba ante un operativo de marca mayor. Claro. ¿Ya? Y quizás una conspiración. Pensó que era una gran conspiración. Probablemente eso demostraba la debilidad del régimen. Entonces, ¿qué es lo que hizo el régimen? El régimen redactó lo que se llamó la contracarta. Claro. La contracarta. O anticarta. Y esta anticarta fue leída en un teatro por Karel Gott. Esto fue un hecho realmente muy impactante, que ha tenido secuelas hasta el día de hoy. Que Karel Gott era además una de las figuras artísticas. Karel Gott es lo que los americanos llaman un crooner. Una especie, diría yo, de Sinatra y Elvis Presley. Una vez un amigo dijo que era el Julio Iglesias checo. O el Julio Iglesias checo. Pero puede ser, sí. Pero mira, en ese momento, estamos hablando del 77, yo por supuesto no estaba allá, esto lo supe después porque además lo escuchaba ambos, sí, porque te quiero hablar de Waldemar Matuszka. Yo diría que los dos cantantes extraordinariamente populares, Karel Gott y Matuszka. Y yo diría que en el corazón más le gustaba a los checos Matuszka. Era más popular, terminó exiliado y murió en Miami, claro. Pero Gott se quedó, Karel Gott se quedó. Karel Gott es un artista de la sobrevivencia. Era un gran empresario en el comunismo, una cosa insólita. Representó en Eurovisión a Alemania, a Austria, hacía giras, cantaba en Las Vegas durante el comunismo y regresaba a Praga. ¿Cómo se lograba eso? Nadie sabe. Probablemente la explicación esté en esto, en que él tomó la anticarta y la leyó ante cientos de otros artistas muy connotados, actores, actrices, cantantes, etcétera, que estaban presentes ahí, y que, bueno, aparecieron después todos firmando esta anticarta. Entonces, creo que eso le da una tremenda legitimidad el que un artista de esa talla leyera la... Claro. El problema es que hasta el día de hoy los checos discuten quién firmó y por qué firmó. Y uno dice, no, me obligaron, que yo quería, que no quería, etcétera. Es una discusión hasta el día de hoy.
Y hay situaciones muy curiosas, porque resulta que la segunda esposa de Havel, ¿ya? Dagmar Veshkornova, esta señora firmó. Ella fue una actriz bien importante. ¿Ah? Yo eso lo recuerdo, la vi muchas veces. Había una serial en los años 80, Sanitka, que Sanitka es la ambulancia. Extraordinariamente popular ella, muy popular. Pero ella aparecía firmando la anticarta y se terminó casando con el máximo representante de la disidencia. Cosas de los procesos internos que vivió de manera, yo diría, tan intensa el pueblo checo. Entonces, yo diría que ya vemos con lo que ocurre con los plásticos, con la carta, con la tendencia de Havel a la música, al cine, al teatro, etc., vemos de que lo que se va incubando en los 80 es que el gran cambio, cosa que yo no la advertía en ese momento, el gran cambio se iba a producir precisamente con la intelectualidad, llamémosle en términos generales, ¿no? El gran cambio, el derrumbe del comunismo se iba a producir a través de los estudiantes, de los intelectuales. Eso es un hecho absolutamente inédito. Yo creo que ahí radica uno de los grandes aportes posteriormente a la ciencia política, porque habrá que estudiar cómo se fue conformando estas líneas subterráneas que se veían en la década del 80. ¿Mm? ¿Se puede decir, Iván, que aquí comienza el camino de Havel al Castillo de Praga? ¿Cuándo es que se nota muy claramente que Havel es el protagonista, el líder de este movimiento que va a terminar desembocando en la Revolución de Terciopelo? Difícil pregunta. Difícil pregunta porque yo, francamente, como lo señalé al comienzo, y no conozco a nadie que siquiera haya sospechado de que Václav Havel podía terminar en el castillo. Ni él mismo, además. A ver, sí, yo creo que ni él mismo, pero estamos entrando al Havel político. Y yo creo que aquí se ve o se puso a prueba lo que Havel escribía, lo que Havel decía. El torbellino de diciembre del 89, cuando se ve que el mundo se derrumba, el mundo comunista se derrumba, y cuando, como señalé al comienzo, con esta explanada, en la explanada del Etna, supongamos que eran 500.000, era evidente que venía un tiempo completamente distinto, con figuras completamente distintas. Bueno, y Havel estaba ahí. Pero como señalé al comienzo, o durante una de las respuestas anteriores, la Carta 77 no era ningún referente político, en absoluto. Yo diría que Havel era medianamente conocido en los ambientes estudiantiles y en los ambientes intelectuales y artísticos. Digo medianamente porque no me atrevería a decir que 100%. Pero sí. Bueno, este torbellino, cuando se ve que hay que tomar ya contacto directo con el poder, bueno, ¿qué tan político era Havel? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo transita el intelectual al político? Esa es una de las grandes preguntas. Yo me atrevería a decir de que nuevamente su esposa Olga fue fundamental y sus amigos, chascones. Yo quiero mencionar en esto de que hay un músico, Kotzab, Alexander Kotzab, que fue él el que lo movió. Porque en esos momentos tan agitados, en que había esta muchedumbre, que lo hemos visto ahora en Egipto, etcétera, las muchedumbres sin conducción
Eso puede terminar en cualquier cosa. Bueno, en esa circunstancia estaban los checos en noviembre y diciembre del 89, en ese momento. En ese momento me atrevería a pensar de que el que tenía las mejores cartas era Alexander Dubček. Porque Dubček tenía experiencia de gobierno, comprometido con un proceso de apertura y de reforma del comunismo querido por la gente, efectivamente. Y luego el proceso de normalización se había puesto con él, se había comportado con él de manera bastante injusta, lo había relegado, fue sacado y puesto de guardabosque, Claro. en Eslovaquia. Después de una visita a Moscú donde Efectivamente. dieron alguna charla. ¿No? Le dieron alguna charla para que rectificara, pero como no rectificó, al bosque, a conversar con la naturaleza. Pero él tenía esa experiencia. Havel no tenía ninguna. Y cuando alguien llega a los niveles que había llegado Dubček, evidentemente que conoce, ¿no es cierto?, toda la intríngulis, el teje-maneje de la política. ¿Ya? Yo me imagino que Dubček debe haber leído, ¿no es cierto?, a Maquiavelo, y en ese momento Havel tenía una reticencia completa de Maquiavelo, claramente. Entonces, si no fue por estos amigos chascones, Havel no habría llegado a donde está, francamente. Entonces, el partido que se forma, el Foro Cívico, no es que la Carta 77 se haya transformado en esto. No, siguió siendo igual de horizontal, pero al Foro Cívico llegó muchísima otra gente, incluso excomunistas. Y empieza a tomar más forma también. ¿Perdón? Y empieza a tomar más forma el movimiento. De acuerdo, pero comienzan a surgir las personas que tienen vocación política pura. Claro. Pura. Los políticos del poder, de los cuales Havel siempre se sintió distante. Siempre. Entonces, en ese sentido, yo diría que Havel, sí, Havel tiene una... si no fue por su entorno, no habría llegado donde llegó. Claramente. Pregunta, Iván, quiero que entre ya cuando está el Havel de las negociaciones, el Havel que ya está en los días de la Revolución de Terciopelo. ¿Esos días cómo son? Y sobre todo, ¿cuál es la influencia de Olga durante esos tiempos? Cuando ya Havel se acerca justamente el momento en que se va a convertir en una figura central y más adelante en el primer gobernante de la Checoslovaquia postcomunista. Cuando estuvo acá la traductora de las obras de Havel, Mónica Zgustova, ella dijo algo de lo cual yo nunca tuve ninguna duda, pero fue muy útil haberlo corroborado de alguien que conoció muy bien a Havel, de que Havel nunca pretendió hacer carrera política, ¿ya? En el sentido de que... En el sentido en que lo entendemos... hoy día, claro, y que él jamás pensó que iba a ser presidente, pero sí, yo creo, y eso ella no lo matizó, tampoco se lo alcanzamos a preguntar, yo creo que Havel sí siempre soñó con ser un ícono. No sé si político, pero con ser un ícono, sin duda. Él tenía un sentido de trascendencia, muy claro. O si no hubiese tomado el camino que tomó. Aunque, insisto, en el camino que tomó fue fundamental su esposa. Sin su esposa, Havel habría terminado probablemente trabajando en algún teatro, en el mejor de los casos, ¿ya? Pero no habría tenido la proyección que tuvo, el soporte, la decisión, ¿ya? En eso ella fue fundamental. Havel llega a la presidencia, se convierte efectivamente en el presidente de la Checoslovaquia postcomunista. ¿Cómo son esos primeros días? Yo creo que era una situación de caos
que él fue domando poco a poco. Él tuvo instrumentos importantes, externos, a los cuales recurrió. Porque además Havel tenía mucha conciencia de sus limitaciones y procuró rodearse de gente que le aconsejó bastante bien. Muchos creen eso, yo no lo creo. Porque comparto, Havel, hoy día los checos lo ven como un expresidente. Y cuando se es expresidente, en cualquier país, cualquier pueblo ve a su expresidente de una manera distinta a como lo ve cuando ejerce el mando. Claro. Y yo a muchos checos le he escuchado una palabra para definir a Havel, una palabra que no tiene traducción, pero que voy a tratar de explicarla. Kabrniak. Esta es una palabra que los checos la emplean, yo no sé si, no alcanzo a distinguir si de manera peyorativa o no, podría serlo, pero para aquel persona soberbia en el buen sentido de la palabra, pero que solo habla con Dios. ¿Ya? Una persona que se siente con capacidades que a veces el entorno dice, ¿será verdad o no? Acá se produjo un círculo muy virtuoso, porque está el entorno, Vondra, Kotzab, que empujan a Havel. Y este sentimiento personal de Havel, de Kabrniak, que yo creo que, si no mucho, algo tenía. ¿Ya? Entonces, eso lo impulsó. Y digo que tuvo éxito porque estaba señalando hace poco de que Dubček tenía muchas mayores posibilidades. A Dubček lo propuso como posible jefe de Estado quien fuera canciller posteriormente de Checoslovaquia, Jiří Dinsbier. Y Dinsbier, que representaba, yo diría, a las fuerzas más bien izquierdistas en el amplio sentido, tenía un argumento importante. Él estuvo acá en Santiago, yo ahí lo conocí, tuvimos oportunidad de conversar sobre esto. Él creía que Dubček era la persona que, aunque estuviese poco tiempo, estaba más acorde al momento mundial. Se iba a entender mejor con Gorbachov. ¿Ya? Iba a tener mayores destrezas en el manejo del poder. Entonces, sin embargo, ocurrió lo que nadie esperaba, o muy pocos esperaban, y Havel asume. Havel recurre a muchos artistas en el extranjero, a Lou Reed, a Frank Zappa, ¿ya? A los Rolling Stones, ¿ya? que los invita. ¿Ya? Incluso invita a esta cantante norteamericana de Joan Baez, que fue muy importante a fines de los 60. Joan Baez le hace un gran aporte a Havel. En la ciudad de Bratislava se llevaba siempre a cabo desde la década del 60 hasta, tengo entendido, 89, 90, no he sabido que siga, un festival de música, guardando las proporciones, parecido al Festival de Viña del Mar acá, el Bratislavska Lira se llamaba. Digo se llamaba porque no sé si se sigue haciendo. Pero el año 89, bueno, ahí se invitaba a mucha gente, gente de Occidente me refiero. Y Joan Baez fue el año 89. ¿Ya? Y Joan Baez, fue antes, en un momento en que Havel, no puedo recordarme bien el año, en que Havel tenía algunos problemas con la policía. Bueno, y ella dice que le rinde un homenaje desde el escenario a Havel.
Eso fue cortado por la televisión, la radio inmediatamente, Imagínate. pero estaba siendo transmitido como todos estos festivales en directo. Entonces Havel le debía bastante a Joan Baez y le invita, ¿ya? Entonces nace una relación muy fecunda, yo diría, entre Václav Havel y muchos músicos. Además, toca la casualidad, bendita casualidad para él, de que en Estados Unidos asume un presidente que le gusta mucho la música, como Bill Clinton. Claro. Y Clinton viaja a Praga. Bueno, lo recibe muy bien a Havel, ¿no es cierto? Tiene una cercanía grande con él, pero además Clinton va a Praga. Sabido es, aquí lo sabemos bien en Chile, que Clinton era un hombre que le gustaba poco el protocolo, se salía mucho del protocolo. Bueno, allá lo hizo en Praga varias veces y se fue a uno de los clubes más importantes de jazz, ¿ya? El Reduta, claro, que es tan importante como el Café Slavia, ¿ya? Hoy día muchos turistas van a estos lugares en el tour de postcomunista, digamos. Y Bill Clinton hace algo extraordinario. Se sube al escenario y empieza a participar activamente de una jam session. Entonces, ese tipo de apoyos externos fueron para Havel fundamentales. Fundamentales, porque los checos se sintieron que tenían un estadista de formato mundial, efectivamente, ¿ya? Original, y tiene que tener un tipo extraordinario. Yo me imagino, y conversando en esos años que yo vivía allá con checos ancianos, ya, es el mismo orgullo que sentían por Masaryk, las generaciones pasadas, ¿ya? Claro. Entonces, ahí yo creo que Havel, tú me dices cómo fueron los primeros años. Yo creo que él fue aprendiendo en el transcurso de los días, semanas y meses cómo ejercer de manera tan extraordinaria la primera magistratura. Nos estamos acercando al final y quisiera preguntarte cómo transcurre el gobierno de Havel y cómo es visto el gobierno de Havel después de su salida, si no me equivoco, en el año 2003. Porque es un gobierno además que tiene varios momentos a veces un poco complicados. Está además de por medio la división en el año 93 de Checoslovaquia en Chequia y Eslovaquia, ¿no? Que él no quiso. Que él no quiso además, a la que él se opuso. Claro. A ver, yo creo que los checos hacen un muy buen balance de lo que fue su gobierno. Yo creo que él, y lo dice un poco en Olhasenyi, en su última obra, él quedó siempre con un gusto amargo del ejercicio del poder. No alcanzo a divisar qué tan amargo. Pero él no se sintió, diría yo, en los últimos años muy contento con todos estos enredos postcomunistas, ¿ya? La política interna en Praga es muy difícil de entender fuera de ese ámbito, ¿ya? Entonces, yo diría que él se sentía triste. Yo no lo alcancé a ver en los últimos años. Yo estuve con él, conversé acá cuando vino, lo vi también en Praga, pero en los últimos años yo no tuve ocasión de verlo. Y por lo tanto la opinión que pueda tener yo está referida por los medios, por sus escritos, por referencias. Pero él, sin duda que él estaba triste, muy triste por estas discusiones bizantinas que uno ve en la política checa, por la lucha interna, los subterfugios y todo tan alejado del ciudadano común, que es lo que a él le interesaba, y yo creo que ahí está la conexión con las ideas liberales, ¿no? Y yo creo que él hizo un gobierno sin duda controversial en algunos aspectos, ¿ya? Pero él se esforzó por hacer un buen gobierno y sobre todo por evitar la cacería de brujas, que es típico de cuando termina un régimen y comienza otro enteramente nuevo, ¿ya? Las culpas hacia allá y hacia acá. Él trató de evitar eso, ¿ya? Para tratar de crear algo nuevo. Pero ahí radican también cuestiones controversiales.
a los checos no les gustó mucho una decisión tomada al inicio. Él declaró una amnistía general a todo el mundo, bajo una lógica que, si uno la mira en el pensamiento javeliano, es consistente. Él decía: hay que empezar de nuevo, porque no sabemos al día de hoy si el señor que robó, que asesinó, efectivamente robó o asesinó. No sabemos. Claro, porque el concepto de la justicia que había en los años del régimen comunista era... Efectivamente. Entonces, pero eso, con muchos de ellos volvieron a delinquir, entonces la sociedad en general dice: este señor se equivocó al dejar libre a estos delincuentes. Entonces, ese es un punto que yo diría que en puntos controversiales. Yo también creo que empaña un poco la visión que hay de él, este segundo matrimonio que ocurrió a los pocos meses de haber fallecer su primera esposa. En el plano internacional, también yo creo que él no se sintió plenamente a gusto con una expresión que usó para apoyar la intervención en la ex Yugoslavia. Él habló del bombardeo humanitario. Yo le escuché decir varias veces que la intervención en Yugoslavia era absolutamente necesaria, cosa que yo comparto desde luego. Él también se manifestó muy a favor de haber intervenido en Irak, pero no de la forma en que lo hizo Estados Unidos, ¿ya? Y luego, bueno, el legado de él es muy, yo diría, muy difícil de que alguien lo asuma. Él es una persona muy, pero muy única. Él apoyaba a los verdes en Alemania Occidental, en Alemania, al Partido de los Verdes. Tenía extraordinarias relaciones con los republicanos en Estados Unidos. Por eso era tan difícil encasillar a Havel, clasificarlo, efectivamente, etiquetarlo políticamente, era bastante complicado. Efectivamente, efectivamente. Luego él manifestó varias veces admiración por grandes estadistas europeos, De Gaulle, Churchill. Varias veces. Entonces, es en cierto punto, están estas cuestiones dicotómicas que yo llamo, ¿ya? Su vida personal, política y artística, ya, o literaria, por llamarlo de alguna manera, todas tienen dejos, trazos dicotómicos, ¿ya? Pero sin duda que el resumen general es extraordinariamente positivo y sus ideas van a seguir siendo referenciadas en general por todas las fuerzas que se sienten comprometidas con la democracia. Havel tuvo, y se recuerda, por haber sido precisamente una de las personas que le dio un gran prestigio internacional a la República Checa, ¿no? Digamos, sobre todo ya con el periodo después de que se formó la República Checa. Y entre esas cosas, tuvo la República Checa un protagonismo muy grande dentro de su política exterior hacia casos como el de Cuba, que tuvo una línea bastante bien definida, además muy crítica, ¿no? Obviamente, Havel no creía en la política del apaciguamiento, como después escribió en varias oportunidades, y de hecho planteaba que la Unión Europea tenía que tener posturas bien críticas, claras, contra estos casos como no solamente el de Cuba castrista, sino además de tantos regímenes dictatoriales que existían en el mundo. Efectivamente, estoy tratando de buscar una expresión que él usaba para referirse a Cuba. Él dijo varias veces: Europa, sobre todo la Europa excomunista, tiene una obligación moral con Cuba, porque, me gustó mucho esto, es su compañera de infortunios. Yo creo que eso es lo que explica la política tan activa que tiene la República Checa en el caso cubano. Él invitó varias veces a conversar, a Montaner, por ejemplo, y a varias otras figuras del exilio cubano, ¿ya? Estableció relaciones bastante estrechas con la fundación en Miami, y yo diría que
eso se enmarca en la idea general de Havel de un compromiso muy fuerte con la democracia, muy fuerte. Ahora, tomando esta lucha tan importante por la democracia, yo personalmente, y creo que mucha gente, siente una gran tristeza de que Havel no haya sido reconocido con el Premio Nobel de la Paz. Yo creo que hay una injusticia importante, sobre todo porque, bueno, la historia está hecha de una cantidad de episodios enigmáticos y contradictorios, ¿no? Pero ocurre que a esta disidente birmana, ¿ya?, la propuso él para que fuera Premio Nobel de la Paz. Entonces, son hechos muy curiosos, ¿ya? Porque personas con su trayectoria, con su impacto, debió haber sido reconocido con el Premio Nobel. Sobre todo, diría yo, porque el mundo, la evolución del siglo XXI le ha dado mucho la razón. Incluso esta estructura frágil y débil que tenía sus organizaciones, como la Carta 77, el propio Foro, se ha demostrado de que hoy día los partidos políticos están atravesando precisamente por una crisis donde las estructuras rígidas aparentemente no dan respuesta. Y Havel algo de eso percibía ya en la década del 80. Finalmente, Iván, si tuvieras que decir muy brevemente, ¿cuál es el impacto de Havel en las ideas de la libertad? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que es fundamental. O sea, la lucha por la libertad hoy día a nivel mundial no se entendería sin el aporte de las ideas de Havel. Yo creo que Havel, al desarrollar más esta idea del filósofo Vygotsky de sociedades paralelas, ya apuntaba a un axioma liberal muy fuerte que es la libertad del individuo. ¿Ya? La libertad del individuo. Yo desconozco si Havel leyó o no alguna vez a Stuart Mill, ¿ya? Pero mucho de Stuart Mill, de las disquisiciones sobre la libertad, sobre la relación del individuo con el Estado, los límites que tiene que tener el Estado frente a las libertades individuales, sin duda que Havel no solo las divulgó, sino que las practicó. Y no me gustaría finalizar sin tener encima de la mesa un ejemplo extraordinario de cómo Havel veía los asuntos internacionales y donde se ve este conjunto de ideas. Él tuvo una amistad, diría yo, cercana con el Dalai Lama. Conversaba mucho con el Dalai Lama. Tenía una foto del Dalai Lama en su escritorio. Pero eso en ningún momento significó que la República Checa no iba a tener relaciones con China, con la República Popular China. O sea, lo que quizás para algunos es contradictorio, yo creo que ahí precisamente encontramos la riqueza de Havel, ¿no? Entonces, en el sentido de que el individuo tiene ciertos derechos, y su primer derecho es a la libertad, pero los estados tienen que actuar en consonancia. Y yo creo que ahí radica el gran aporte de él, ¿ya? Tengo la sensación de que los checos, y quizás la próxima generación de checos, se van a sentir muy orgullosos de haber tenido este estadista, pese a todas sus contradicciones. Iván, te agradezco muchísimo por esta conversación de hoy. Vamos a tener ahora unos minutos breves para que nuestros asistentes tengan algunas preguntas. Muchas gracias. Muy bien.
Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué obra nos recomendaría para estudiar a la figura de Hubble. Bueno, la obra de Hubble es muy vasta, muy amplia y sobre temas muy diversos. Yo creo que para conocer a Hubble primero uno tiene que, o para leerlo, uno tiene que pensar qué es lo que yo quiero saber o qué área me interesa. Porque obviamente que si mi beta es más bien el teatro, qué sé yo, Largo de Solato, en fin, sí. Yo le puedo responder desde mi área, desde la ciencia política. Y yo creo que desde el punto de vista intelectual, o sea, yo rescato más al Hubble intelectual que al Hubble literato. Sus discursos políticos, ¿ya? Cuando recibe algunos premios, porque son de elaboración propia, no por un speechwriter o por un asesor, son escritos por él. Y yo, para mi gusto, eh, el poder de lo sin poder es una obra que él escribe en el año 77. Pero es un texto realmente fundamental para entender el comunismo. Yo creo que ese texto, sin ese texto es muy difícil de comprender qué tipo de régimen era ese, ¿ya? Porque obviamente, claro, existe una literatura abundante sobre el tema, pero escrito en el año 77, y por una persona que era capaz de visualizar un horizonte tan lejano, yo creo que esa obra es muy central para una persona que le interesa la ciencia política. Muchas gracias. Profesor, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Espíndola. Quisiera preguntarle, o bien quisiera saber cuáles son las virtudes más importantes de Hubble que nos ha heredado a nivel de historia, o bien el legado político, pero en cuanto a sus virtudes. Cuando recibí la pauta de temas a tratar ahora, tengo una columna de Carlos Montaner, que yo creo que va derecho al tema que a usted le preocupa. Él dice ahí, de escritor, bueno, lo califica de escritor inexperto a gran estadista. Pero él dice, no sabía de economía, pero sabía lo que provocaba la escasez y la falta de oportunidades. No sabía de leyes, pero conocía la injusticia. Y yo creo que esto, y en uno de sus últimos escritos, además, leí también la insistencia que él ponía en que los ministerios de Hacienda, de Economía, estén dirigidos por políticos. ¿Qué nos dice eso? De que efectivamente la economía de un país tiene que ser dirigida, ¿no es cierto?, por personal especializado. Pero el sentido último, ¿no es cierto?, de la economía radica en el ser humano. Entonces, y eso él lo veía en un político, ¿ya? Entonces, a mi entender, lo que nos señala Montaner y lo que leí, como digo, en uno de sus últimos escritos, contesta más o menos su inquietud. Es una persona extraordinariamente preocupada por la posición del ser humano, por las perspectivas del ser humano, por cuánta libertad tiene el ser humano, ¿ya? ¿Qué derechos tiene el ser humano? ¿Ya? ¿Qué deberes tiene? Yo creo que por ahí podría ir la respuesta a su inquietud. Muchas gracias. Iván, bien, muchas gracias por la conversación de hoy. En nombre de la Fundación para el Progreso, te agradezco mucho que nos hayas acompañado con esta interesantísima entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.